Buen día, mi nombre es José Eduardo Ramírez Jiménez y realicé una exposición sobre los sucesos naturales de la salud que han derivado en los desastres en este año 2020. Los motivos por los cuales es importante investigar este tema. 1. Porque en el año 2020 ha tenido los desastres naturales y de salud impactantes en las personas y en la naturaleza y en la economía. Porque los desastres naturales y de salud han afectado la forma de vida de las personas y han modificado el medio ambiente. 3. Porque los desastres naturales y de la salud han sido consecuencias de las acciones del ser humano. Las acciones del ser humano y las causantes de los desastres naturales y de la salud en el mundo. El impacto de los desastres naturales y de la salud han tenido impacto en la forma de vida de las personas. La forma de vida de las personas han impactado el aceleramiento de los cambios climáticos. La forma del consumo del ser humano ha intervenido en la forma de la vida de la naturaleza. Los desastres naturales y de la salud han generado condiciones en la vida del mundo. Las fuentes en las que consulté esta información son las siguientes: en páginas de internet como ONGs, ONU o especializadas en el tema. Los datos importantes que considero a investigar son: degradación del medio ambiente, desplazamiento de muchos animales, calentamiento global que provoca deshielos, agotamiento de los polos, incendios que destruyen importantes tramos de bosques y selvas, agotamiento de los recursos naturales como el agua, pandemias que afectan las formas de vida y convivencia. La extracción de la flora y la fauna en el mundo. Desde 1970 a la fecha ha habido una gran cantidad de muertes de animales. El 67% de ellos han muerto derivado de distintas causas tales como la destrucción de sus hábitats, así como la cacería de los humanos sin ninguna restricción. O bien son llevados a un zoológico u otros lugares que no son sus hábitats y no logran adaptarse, donde finalmente mueren. Los desastres naturales más importantes en el 2020 son incendios en Australia, incendios en el Amazonas, inundaciones en Tabasco y pandemias de COVID-19. La forma en la que afectan los desastres naturales en la vida en el mundo. Los desastres naturales que pueden afectar a la vida del mundo destruyendo casas, locales, empresas, ranchos, entre otras cosas. También pueden dejar en la pobreza a muchas personas, un tsunami o un huracán, ya que destruyen todo a su paso y pueden llevarse lo único de unas personas y dejarlos en las calles. El agotamiento de los recursos naturales, el agua. El acceso al agua es un derecho, sin embargo, 2.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable. 297.000 niños mueren al año a causa de enfermedades diarreicas causadas por beber agua insalubre o vivir en condiciones poco higiénicas. El comportamiento del ser humano como factor de cambio. El comportamiento del ser humano es impresionante, derivado de sus hábitos de consumo y de vida. La sobreexplotación de recursos naturales y la invasión de territorios que antes eran exclusivos de ciertas especies animales nos han llevado a considerar la forma en la que influimos en el cambio climático en el planeta, lo cual puede ser que ya no tenga un retorno y nos impida tener una vida como la teníamos hace poco. La pandemia como consecuencia de las acciones del ser humano. La mayoría de las personas le echan la culpa al murciélago porque gracias a ello llegó el coronavirus, pero en realidad nosotros tenemos mucha responsabilidad porque cada vez estamos más cerca de los lugares en los que viven los animales, debido al incremento de la población y la expansión de la mancha urbana, que al mismo tiempo provoca un mayor contacto con los animales y este contacto nos acerca a enfermedades desconocidas como COVID-19. ¿Cuál es el futuro del mundo? El mundo cambiará después de esta pandemia, ya que no sabemos si hay más virus en el aire y si volvemos a salir. Y cuando tampoco hasta que ya no haya casos no nos quitaremos el cubrebocas ni dejaremos de tomar sana distancia o salir a las calles como lo hacíamos antes con diversión. ¿La pandemia cómo afecta la forma de vida y convivencia? La pandemia afectará en la convivencia de algunos, ya que otros no respetan. Pero nosotros que la respetamos nos afectarán mucho, ya que no nos podremos abrazar ni hablar a gusto porque traemos el cubrebocas. También con algunos afectará la forma de vida, ya que algunos viven en zonas de pobreza y no tienen una casa segura para protegerse, ni tienen un hospital cerca para atender a los infectados, y así afectará muchas viviendas y formas de vivir.
incendios que destruyen importantes tramos de bosques y selvas. Los incendios han acabado con una importante área de bosques en 3 partes del mundo: Amazonas, Australia y California. Estas 3 partes del mundo son los incendios más grandes de este 2020 y ha afectado a muchos, como por ejemplo viviendas, negocios y familias, y esto se debe a que nosotros somos cuidadosos con la capa de ozono, y poco a poco la vamos destruyendo con el calentamiento global, y el sol pasa, provoca sequías e incrementa las posibilidades de que se quemen las zonas secas y afectando bosques y selvas. Calentamiento global que provoca deshielos y agotamiento en los polos. Como mencioné anteriormente, el calentamiento global destruye la capa de ozono y esto provoca los deshielos y muchos animales que habitan en los polos mueren, pues ya no cuenta con una fuente de alimento, y deshielos provocan incrementos en el nivel del mar, afectando a hábitats de seres humanos y así de flora y fauna, provocando incluso la desaparición de especies. Esto me pone muy triste porque los osos polares, por ejemplo, son uno de mis animales favoritos y están quedando sin alimento por el calentamiento global, y esto puede arreglar dejando de usar combustibles fósiles y cuidando nuestros recursos naturales. Mis conclusiones son: creo que los desastres naturales son inevitables y que el ser humano puede hacer lo posible para evitarlos, solo puede minimizarlos. Sin embargo, creo que el ser humano, en su afán de querer evitarlo, los desastres naturales, le ha hecho mucho daño al medio ambiente. Además de lo anterior, del crecimiento de la población, la expansión de los territorios donde vive el ser humano y las formas de consumo y explotación recursos naturales han tenido un efecto negativo en el clima, lo cual afecta a la flora y la fauna, en perjuicio de las personas. Hoy tenemos que actuar para que sobrevivan las plantas, los animales y nosotros como habitantes de la Tierra, para así garantizar una de las generaciones futuras.